Bueno, nos vamos a meter de lleno con efectivamente lo que está sucediendo. Hay un verdadero lunes negro en los mercados financieros internacionales. Y no solamente es en los mercados financieros internacionales, sino que tiene que ver con un impacto a nivel global en las economías reales, en las economías de los países centrales, de China, en las economías latinoamericanas, y cómo puede eso afectar a la Argentina, que viene, lo venimos contando día tras día, con un plan de emergencia de muy corto plazo, en el cual Alberto Fernández trataba de que la inflación se desacelere un poquito, porque el dólar se mantenía con el cepo tranquilo, que haya una mínima recomposición del consumo y que todo esté un poco stand-by hasta que se haga la propuesta de renegociación de la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario, y si se lograba salir de ese escollo exitosamente, tratar de lanzar un plan económico para los próximos 3 años y medio. Bueno, todas esas ideas que tenía el gobierno, de alguna manera empiezan a complicarse fuertemente en las últimas horas por algo que se venía gestando, que era el impacto del coronavirus en la economía mundial. La fuerte desaceleración de China, la caída del precio de las materias primas. Bueno, lo que ha ocurrido hoy es un plus a todo eso que ya venía ocurriendo, que es el derrumbe del precio del petróleo, básicamente porque está la idea de que la economía mundial se va a desacelerar. Ya se desaceleró China, el principal comprador mundial de petróleo, pero también hay un impacto fuerte en industrias que consumen, obviamente, petróleo, combustibles fósiles, y también en la aeronáutica. Es decir, se está desacelerando todo el transporte internacional en una economía muy globalizada. Bueno, en ese contexto ha habido también una pelea entre los productores principales de petróleo en el mundo, los llamados países de la OPEP, liderados por Arabia Saudita y Rusia, que es el otro gran productor mundial de petróleo, respecto a cómo sostener los precios del petróleo. Como no se pusieron de acuerdo, hoy se están derrumbando los precios del petróleo, en este ambiente en el cual todos están previendo que la economía mundial va a una recesión o a una desaceleración muy fuerte, y eso hoy complica todavía más todas las cosas, porque lo que está habiendo es un pánico generalizado a nivel mundial, donde capitales de todo el mundo salen de los activos de riesgo y por supuesto de los países emergentes como la Argentina, Brasil o el resto de los países latinoamericanos, y se van a refugiar en el oro o en bonos del Tesoro norteamericano. A ver, vamos por parte. Fíjense lo que está pasando con los bonos, las acciones, cómo es el impacto de esto que se está viendo de manera directa en la Argentina. Por eso llamamos un cisne negro en el peor momento para los planes de Alberto Fernández. Un cisne negro en economía se denomina a partir de un economista que planteó por primera vez esta idea en un libro que se llamaba justamente Cisne Negro, la idea de un hecho inesperado que cambia todas las perspectivas que se tenían o todos los pronósticos que se tenían respecto a lo que podía suceder con la economía, y que cambia la dinámica absoluta de lo que venía sucediendo. Bueno, está ocurriendo un derrumbe muy grande de acciones argentinas que cotizan en Wall Street, también obviamente en la Bolsa de Buenos Aires. Hay venta masiva de bonos argentinos, estos que el gobierno quiere renegociar en la negociación con los acreedores privados. Hay venta masiva de esos bonos, es decir, hay una fuga, una salida de capitales muy grande de la Argentina, y eso dispara el riesgo país, que está en el nivel más alto desde 2005, superando los 2.800 puntos. Ahora vamos a contar los riesgos que esto genera sobre la Argentina. Y a su vez hay presiones sobre el dólar, porque están saliendo de capitales de todos los países de la región. Eso hace que los países como Brasil, Chile, Colombia, Perú, todos estén devaluando, el dólar esté subiendo fuertemente en el día de hoy y en los últimos 2 meses en esos países, y la Argentina lo tiene más controlado con el cepo, pero igualmente el Banco Central está tratando de que el dólar no suba demasiado para que no haya más presiones inflacionarias. Ahora vamos avanzando. Fíjense, este cisne negro, este efecto económico mundial que está generando el coronavirus y el derrumbe del precio del petróleo, está generando, como les decía, una salida masiva de capitales de los países emergentes, de los países como la Argentina, de los países latinoamericanos, de los países del sudeste asiático, por el temor a una recesión mundial
que se extiende de China a Europa y de Europa a Estados Unidos. Y esto genera no solamente el derrumbe en el precio del petróleo, como les comentaba antes, además de la pelea entre los principales productores mundiales, sino también una caída muy fuerte del precio de todas las materias primas. Por la idea es como China va a consumir menos materias primas y el resto de los países también menos insumos porque la economía se va a desacelerar, hoy no solamente está cayendo el petróleo, sino que está cayendo todo. Desde el cobre hasta las materias primas que exporta la Argentina. Es decir, este es un bolonqui generalizado para toda la región. Para la Argentina porque está cayendo el precio de la soja, está cayendo el precio del trigo, del maíz, además del precio del petróleo, que ahora vamos a ver, pone en jaque a Vaca Muerta, pero también para los países de la región. A Chile le está cayendo el precio del cobre. A países productores de petróleo como México, bueno, es un impacto muy fuerte la caída del precio del petróleo. Entonces es un problema generalizado en todos los países. En la Argentina en particular, que tiene una economía muy débil, que ya lleva 2 años de recesión, eso complica mucho más las cosas. ¿Por qué? Porque hay una fuerte devaluación en Brasil y en los países de la región. Los países de la región, ante esta situación que están saliendo capitales, que caen los precios de sus materias primas que exportan, bueno, por primera vez Chile se está mandando en 2020 una devaluación como no se mandaba en las últimas 2 décadas. Por primera vez en más de 15 años, Brasil está dejando subir fuertemente el dólar. Ahora lo van a ver, el dólar hoy está subiendo muy fuerte en Brasil y en lo que va del año subió 20%, en una economía que tiene 3% de inflación anual. Entonces, todos los países, como ven que le están cayendo los precios de sus materias primas o que sus principales socios comerciales o compradores en el mercado mundial se están desacelerando, por ejemplo en el caso de Brasil se le está cayendo el mercado chino, bueno, devalúan, dejan que sus monedas se deprecien, que el dólar suba y eso les genera competitividad para posicionarse y evitar un impacto más profundo de recesión en sus economías. Argentina tiene un problema enorme porque no puede devaluar. Ya devaluó en los últimos 2 años de manera muy fuerte y el plan ahora de Alberto Fernández es ir llevando muy lentamente el dólar oficial para tratar de anclar la inflación. Y ese es un problemón, porque si todo el mundo está devaluando y vos te quedás con el dólar más o menos quieto, lo llevás muy por atrás del resto, bueno, eso tiene un impacto muy fuerte sobre la economía real. Bueno, veamos los frentes abiertos que tiene la Argentina, justamente en medio de este cataclismo financiero a nivel internacional. Por un lado, lo que anticipaba acá Claudio Zlotnik el otro día, hay un cálculo ya en el directorio del Banco Central que plantea que, más allá de este lunes negro, el impacto coronavirus, la desaceleración de China, las devaluaciones de Brasil para compensar a China, que todo eso iba a tener un impacto de por lo menos medio punto menos del PBI en la Argentina este año, en una economía que ya iba a caer este año entre 1 y 1,5%, es decir, una economía que estaba en recesión, que efectivamente haya un impacto de medio punto menos todavía de crecimiento o medio punto más de caída, bueno, es un impacto muy importante. Obviamente para otras economías que están creciendo al 3-4%, medio punto menos de crecimiento no les implica demasiado. Pero Argentina tiene un problema que es que si esto continúa, la recesión por 3er año consecutivo puede ser más profunda de lo que el gobierno estaba evaluando. Y el segundo problema son todos los frentes abiertos que le abre esto al plan económico de Alberto Fernández. Prioridad número 1 de Alberto Fernández, salir de alguna manera muy lentamente de la recesión. Les decía, esto se complica si los principales socios comerciales están devaluando o se están desacelerando fuertemente, como en el caso de China. La inflación, necesitas no devaluar demasiado, no llevar el dólar muy rápido hacia arriba para desacelerar la inflación, frenar el dólar mientras todos devalúan. Bueno, algo que va a tener impacto en la economía real y vamos a ver hasta dónde lo puede sostener el Banco Central. Brasil tiene que dejar en algún momento de devaluar, no pueden continuar varias semanas más en este ritmo de devaluación porque si no Argentina va a tener que acompañar con una suba del dólar a Brasil porque si no va a haber muchos problemas en la economía real argentina.
La deuda, en medio de la renegociación de la deuda, estalla este cisne negro, ahora vamos a hablar, y es una complicación porque se están derrumbando los bonos argentinos, el riesgo país se dispara. Eso para algunos puede significar que, bueno, como los papeles de la deuda argentina valen muy poquito, el ministro Guzmán les puede ofrecer poco a los acreedores y los acreedores van a decir, bueno, entre papeles que no valen nada y me están ofreciendo algo, cierro, pero no parece ser ese el escenario que está ocurriendo acá. El escenario que está ocurriendo acá es que todos los capitales financieros del mundo están huyendo de los activos de riesgo. Y obviamente un bono de la deuda argentina es un activo de altísimo riesgo. Difícil que acepten un canje en este momento por otros papeles de la deuda argentina. Y por otro lado, atención, porque si caen mucho los bonos de la deuda argentina, se pueden meter en cualquier momento por la ventana los fondos buitre, que compran bonos que están a precios de liquidación, a precios de cesación de pago, de default, y directamente bloquean el canje que tenía previsto, la renegociación que tenía prevista en los próximos 2 meses el gobierno de Alberto Fernández. Y si eso ocurre es un problemón, porque Argentina no puede cerrar su renegociación de la deuda, porque del otro lado hay fondos que no les interesa negociar nada, es pagame el 100% o litigamos en Nueva York y Londres. Es decir, se complica también ese plan para Alberto Fernández. Y finalmente Vaca Muerta. Lo que está ocurriendo hoy en términos del precio del petróleo para lo que era el activo que tenía la Argentina para apostar a la generación de dólares en los próximos años es una catástrofe. El precio del barril Brent, que es el precio del petróleo de referencia para la Argentina, en $30, plantea hoy la inviabilidad si se mantienen estos precios de Vaca Muerta. Atención, porque ya estábamos hablando de que había mucha preocupación en el sector con el petróleo Brent a $50. Imagínense, hoy están cotizando 30, 35 dólares, una situación muy, muy delicada para lo que era la gran apuesta del gobierno anterior y del gobierno de Alberto Fernández, que es potenciar la generación de dólares de Vaca Muerta. Para que se den una idea, hoy la acción de YPF, que es el principal productor en Vaca Muerta, está cayendo casi 20%. Hoy la empresa YPF, en valuación de sus acciones, creo que están valiendo $6, $7 las acciones de YPF. En algún momento, en el 2015, valían $30 las acciones de YPF. En algún momento, algunos años antes, llegaron a valer $45 la acción de YPF. En su momento, cuando renegoció Kicillof la estatización de YPF y emitió deuda, bonos de la deuda argentina para pagar a Repsol la estatización de YPF, la evaluación de YPF era de unos $12.000 millones. Hoy YPF es una compañía que a estos valores de la acción no vale más de $2.000 millones. Para que se den una idea, es decir, el principal activo, la principal empresa que tiene Argentina en el sector estratégico, si esto continúa, bueno, derritió su su valuación, no hay posibilidad de que consiga financiamiento para expandir sus planes de inversión en Vaca Muerta, y ese es otro problema más en el esquema que venía planteando el gobierno de Alberto Fernández.